Les voy a demostrar en menos de 2 minutos que en la vida todo es cíclico y todo se repite de una u otra manera, pero todo se repite. Incluso las palabras dichas hace más de 30 o 40 años se vuelven a reencontrar a sí mismas a miles de kilómetros de distancia, como es lo que voy a contar a continuación. Yo tendría unos 12 años, 12 iba para 13 años, y en mi casa, en Cuba, estaba precisamente Silvio Rodríguez, no me acuerdo si una entrevista o un reportaje, no me acuerdo ahora, y dijo algo que a a un tío mío que estaba presente le hizo decir: este es como el del cuento del puente con Dios y con el diablo. Y a mí me picó la curiosidad. Entonces, cuando acabó el programa, le pregunté: oye, ¿cómo es la historia esa de por qué tú dijiste que Silvio? Y entonces se echó a reír y me contó el siguiente chiste o cuento. Resulta que había un tipo en una noche de tormenta cerrada, una tormenta muy grande, que quería cruzar un puente que no era muy estable, era un puente de madera. El puente tenía unos 20 metros de largo, era bastante largo. Y estaba cayendo tremendo aguacero, truenos, relámpagos, y debajo estaba el río embravecido. Y el tipo dijo: ¿y ahora qué hago yo? Porque si me encomiendo a Dios, insulto al diablo y puedo tener problemas cruzar el río. Si me encomiendo al diablo, insulto a Dios y puedo tener problemas cruzando el río. Así que el tipo se le ocurrió lo siguiente: empezó a cruzar el río y mientras pasaba el puente inestable, decía: Dios es bueno, el diablo no es malo. Y seguía avanzando. Dios es bueno, el diablo no es malo. Y así siguió. Y cuando llegó a la otra orilla, se dio la vuelta, miró para atrás, se consideró a salvo y dijo: y ahora me cago en los dos. Y eso que acabo de contarles es, en esencia, lo que yo pienso de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez es un perfecto hipócrita, un auténtico caraguante. Silvio Rodríguez es una persona que ha, como diría Pablo Iglesias, el líder de Podemos aquí en España, comunista, es un cabalgador de contradicciones. Silvio Rodríguez le ha puesto durante toda su vida una velita a Dios y otra al diablo para seguir con su miserable existencia hipócrita de lacayo y de servidor del régimen castrista. Silvio Rodríguez se ha vendido como aquel enanito reparador de sueños en sus canciones, como un profeta de buenas causas, un defensor de las buenas personas, defensor de trabajadores, de hombres de pueblo. Pero en realidad Silvio Rodríguez es un auténtico vividor. Yo no seré quien le niegue su capacidad como compositor o poeta. No, no se lo voy a negar. Hay que saber diferenciar estas cosas en esta vida. Pero es indudable que a lo mejor en otro sistema político Silvio Rodríguez hubiera sido un cantante más. Él con su actitud servil, él con su puesta en escena, él con sus composiciones, le sirvió a la dictadura durante muchas décadas como un auténtico portavoz y vendió los ideales de la revolución por muchas partes del mundo, captando indudablemente un público favorable a Fidel Castro y a sus ideales. Pero el que piense que Silvio Rodríguez, con su último post en el que dice cosas que han llevado a muchos a, a decir que Silvio Rodríguez está criticando al régimen cubano, por favor no se equivoque. Silvio Rodríguez no está mordiendo la mano que le da de comer, porque Silvio Rodríguez, para empezar, no tiene el poder para eso. Silvio Rodríguez sabe que en la cúpula, si chasquean los dedos, se queda sin el dinerito, el bastante dinerito que tiene aquí metido en un banco de España, como comentó hace ya un tiempo Manuel Milanés en un video. Silvio Rodríguez no va a hacer eso. Silvio Rodríguez no va a morder la mano que le da de comer. Por eso, cuando él dice que el gobierno cubano comete un grave error al no permitir las acciones de protesta en la calle, no lo malinterpreten, porque a continuación él lo deja todo bien claro. Él dice que es un grave error el no permitir estas acciones de alivio. Acciones de alivio. Lean bien, contextualicen bien y lean entre líneas. Acciones de alivio significa que el pueblo tiene su pataleta, es como un niño pequeño. Aquello de mientras más llora, menos mea. Pues eso exactamente es lo que está planteando Silvio. Déjalos que griten, déjalos que se desahoguen, déjalos que crean que han hecho, que han dado tremendo paso. Y luego, oye, las cosas vuelven a seguir como eran hasta ahora. Y por si hubiera alguna duda,
él deja bien claro que le atribuye, le achaca al bloqueo, bueno, al bloqueo, al embargo, él le achaca al embargo gran parte de lo que está pasando en Cuba. Él le achaca al embargo gran parte de lo que está pasando en Cuba. Es decir, una postura oficialista totalmente en línea con lo que se ha venido diciendo siempre en Cuba. La culpa la tienen los americanos, lo que pasa en Cuba, latinoamericanos. Y él es un férreo defensor de eso, aparte de ser un férreo defensor de la figura de Fidel Castro. Él es eso. Da igual lo que ponga. Él dice una cosa y luego retrocede. Lo mismo te dice cosas como que el socialismo es lo más equitativo que hay y no entiende que el gobierno lo tenga todo y tal, que el gobierno sea un monopolio, que él no concibe esa forma de socialismo, que el socialismo es reparto equitativo de la riqueza. Se empieza por él. Él tiene tremendo billete, él lo comparte. No, hombre, no. Él sale dando una girita por los barrios donde está toda la gente muerto de hambre, que se le caen los dientes, se le caen las casas, no tienen que darle a los hijos, y él aparece allí, como apareció gira, no me acuerdo cómo se llamaba la gira esa que hizo por barrios marginales, por zonas desfavorecidas en Cuba. Él canta sus cancioncitas, pero eso le da de comer a la gente, eso le resuelve el problema a la gente, eso le da la electricidad a la gente. No, pero ¿cómo queda él? Como el cantor del pueblo, como una gente que está cercana al pueblo, como una gente... No, señores, vamos a dejarnos engañarnos ya. Sí, pero Rodríguez es un hipócrita. Sí, pero Rodríguez es un careguante. Y él sigue en ese artículo diciendo cosas, pero de esas que tú dices, pero chico, ¿hasta cuándo, de verdad? ¿Hasta cuándo? Porque, ¿cómo tú puedes decir que ahora te asombra? ¿Cómo tú puedes decir que ahora te choca? ¿Cómo tú puedes decir que ahora te desagrada de cierta manera que Cuba no es el socialismo con un reparto equitativo de la riqueza y que el gobierno no lo debe acaparar todo? Si siempre ha sido así, Silvio Rodríguez, siempre ha sido así. Y tú le has cantado a esa revolución mientras siempre ha sido así. Y tú te has beneficiado de esa revolución mientras eso sucedía siempre igual. Siempre el gobierno lo ha tenido todo. Nunca ha habido un reparto equitativo de la riqueza en Cuba. Nunca ha habido una distribución equitativa de la riqueza tal y como se planteaba teóricamente que iba a ser con una revolución socialista. Entonces, ¿cómo tú puedes coger? Porque si me lo dice, por ejemplo, el loco este que salía, el pobre hombre este que salía diciendo, ¡Jama, jama! Pánfilo, yo lo puedo entender. Pánfilo es una persona que a lo mejor no tiene cierto nivel cultural, no ha tenido acceso a cierta información, además parece ser una persona que tiene muy poca educación o ha tenido problemas de alcoholismo, en fin, se reúnen una cantidad de circunstancias que hacen que tú no veas en Pánfilo una persona realmente informada. Pero tú, Silvio, que te has codiado con lo que te has codiado, que tienes que haber visitado a quien tienes que haber visitado, que te has relacionado con quien te has relacionado. Tú hablas ahora en el año 2022, 63 años para 64 después del triunfo de la revolución, tú tienes la cara dura de decir que ahora te molesta que este socialismo no sea todo lo equitativo que tú esperabas. Silvio, se puede ser más hipócrita, compadre, pero lamentablemente, Silvio Rodríguez, autor de canciones tan famosas, autor de canciones tan cantadas por miles y cientos de miles, es incapaz de saber cuándo tiene que callarse la boca o decirle a su mano que deje de escribir tonterías. Porque Silvio Rodríguez, en ese texto, este texto que ahora es noticia, dice que se está pasando por tantas angustias y molesta tanto lo que pudiéramos hacer y no hacemos, que la tentación de culpar al gobierno de todo está latente. Es decir, que está tan mala la cosa en Cuba que cabe la posibilidad de que haya mucha gente que aproveche eso para echarle la culpa al gobierno. Caballero, que haya gente que aproveche eso para echarle la culpa al gobierno. Díganme algo. ¿Y a quién le vas a echar la culpa, Silvito? Bueno, Silvito no, Silvito es tuyo. Silvio, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A Joe Biden? ¿A Trump? ¿A Ronald Reagan? ¿A Jimmy Carter? ¿A quién le vas a echar la culpa, Silvio? Si el gobierno de Cuba, por no llamarle dictadura, es el auténtico amo y señor de los destinos de la isla, de todo lo que hay en la isla es el auténtico dueño, incluso de ti, por si no te habías dado cuenta. Tú estás diciendo lo que estás diciendo pues se te permite, porque si no se te cierra el blog en dos segundos. Entonces, Silvio, ¿a quién se va a culpar de la desgracia, de la ineficiencia, de la incapacidad de darle una vida digna a sus ciudadanos, si no es a la dictadura, al régimen o al gobierno de Cuba, como prefiera llamarle? ¿Tú estás en tus cabales, Silvio? ¿O tú sencillamente
Estás ahora haciendo el ejercicio supremo de equidistancia. Estás ahora haciendo, pero vamos, como dicen aquí en España, estás haciendo virguería para mantenerte en equilibrio. Estás haciendo lo imposible por no pasar a la historia como un mediocre, como un lacayo, como un lamebotas, perdón, se me ha enredado la lengua, que no el alma, como a ti. Estás haciendo equilibrio, Silvio. Estás poniéndole una velita a Dios y otra al diablo. Estás diciendo en tu cabecita, Dios es bueno, el diablo no es malo. Estás haciendo eso, Silvio, porque tienes un problema. Pero ese problema, ¿sabes cuál es? Que eres incapaz de reconocer que si el unicornio azul apareciera ahora, la gente lo iba a coger, lo iba a matar e iba a hacer croqueta con él.